Hola, ¿qué tal? En este episodio de nuestro cursillo de preparación al bautismo, vamos a hablar de la teología del sacramento. Primero, ¿qué es la teología? La teología es el discurso o es el estudio profundo sobre Dios. ¿Y qué es un sacramento? Sacramentos son las acciones salvíficas que realiza la Iglesia a través de las cuales comunica la gracia, que es la acción salvadora de Dios iniciada por Jesús. De ahí que entonces hablar de la teología del sacramento es hablar de la forma como Dios actúa y salva a través de una acción simbólica por medio de la Iglesia. El bautismo es un sacramento que nos introduce en el cuerpo místico de Dios, que es la Iglesia. Formamos parte de su pueblo santo y estamos llamados a la santidad. No solamente a ser buenas personas, sino que estamos llamados a ser excelentes personas. De ahí que debemos nosotros empezar a trabajar una serie de ejercicios, así como para estar en forma físicamente, se va al gimnasio, o cuando uno quiere estar bonito, se va a arreglar las uñas, se arregla el pelo, se arregla la barba, se pone ropa cachaca. Para nosotros estar bien espiritualmente debemos empezar a asumir una serie de conductas y ejercicios que nos ayuden a estar en bienestar espiritual. Y esos ejercicios se llaman las virtudes. ¿Las virtudes qué son? Son acciones buenas que en la medida en que se repiten con frecuencia se convierten en hábitos. Y esos hábitos, cuando llevan un orden continuo, una proyección y se repiten seguidamente, se transforman en virtudes, es decir, que de manera espontánea sale el bien de nosotros. A eso debemos llegar y eso es lo que busca la santidad. Pero con el sacramento del bautismo suceden unas cosas bien interesantes y es la gracia que Dios nos aporta. La primera, que nos abre o nos introduce en el pueblo santo de Dios. La segunda, que nos libera del pecado original. Ay, padre, pero un niño, una criatura de Dios, una almita, ¿qué pecado va a tener? Eso es una guapa, ¿qué le van a quitar pecado si no tiene? Resulta que el pecado original no es tanto una falta que haya cometido el niño, sino la tendencia que tenemos los seres humanos a apartarnos de Dios, a hacer las cosas inadecuadas. ¿Qué pasa cuando un niño es bautizado? Se le borra el pecado original, pero entonces ¿por qué se comporta mal? Precisamente porque los adultos que estamos alrededor del niño no tenemos un papel fundamental en su educación y no nos convertimos en protagonistas. Entonces el niño coge un camino equivocado. Entonces, repito, entramos en el pueblo de Dios, se nos borra el pecado original y recibimos las tres características fundamentales del creyente, que son ser sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué sacerdote? Porque el bautizado puede participar de la acción salvífica de la Iglesia a través de la liturgia. Es decir, puede asistir a los sacramentos no solamente con la presencia, sino también con la conciencia y el sentido. Por eso, cuando se dice oren hermanos, es porque todos nos sabemos hijos de un mismo Dios y formamos parte de un mismo pueblo y nos podemos unir a esa oración. Cuando el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos estamos haciendo parte del ejercicio del sacerdocio bautismal, que es diferente al sacerdocio ministerial en cuanto que el sacerdote, el ministro, está al frente como quien dirige una orquesta, pero cada uno de los bautizados es un músico que hace parte de la sinfonía y sin la cual la sinfonía no sonaría igual. Y esto nos lo da el sacramento del bautismo. Por eso somos sacerdotes, porque colaboramos, somos partícipes y debemos vivir consciente y activamente la participación en la liturgia. Somos profetas en la medida en que todos estamos llamados a vivir las características de la profecía en la Biblia, que más que adivinar el futuro son anunciar la salvación, denunciar el pecado y propiciar la esperanza. Esas son las tres características que tiene un profeta en la Sagrada Escritura. Anunciar la salvación, denunciar el pecado y suscitar la esperanza en el pueblo.
Y eso lo debemos hacer todos, no solamente los sacerdotes o los profesores. Cada uno de nosotros desde el bautismo debemos en la vida cotidiana ejercer esta función. Y somos reyes. ¿Por qué? Porque hemos sido introducidos en el reino de Dios y somos correyes o reinamos al lado de Jesús en la historia. Cuando yo le permito a Dios tener control de mi vida, que sea Él el centro de mi vida, dejo de sufrir mis envidias y empiezo a vivir en servicio a los demás. El ser rey para el reino de los cielos significa que supero las limitaciones de mis egoísmos, de mis defectos, para abrirme al servicio a los demás. Estos son básicamente los elementos que constituyen la estructura teológica del sacramento del bautismo.